Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Paul, muy bien, muy bien. Te trajo el viento a vos también. No, pero no es tan terrible, no hay que dramatizar. No, acá en Mar del Plata estamos acostumbrados a esto. ¿Cómo anda la cosa? Tranquila. Sí. Bueno, hoy retornamos a los programas convencionales y la semana que viene van a escuchar un programa especial nuevamente. Dedicado en Rand. Sí, no sé si lo querías anticipar o no, pero bueno, si querés lo anticipamos. Pero sí, para generar expectativa, ¿no? Lo que no se puede es adelantar el contenido. Obvio, pero bueno, así como dedicamos un programa a Tomás de Aquino, ahora vamos a dedicar un programa a Ayn Rand y toda su filosofía. Para el próximo, para la semana que viene. Para el jueves que viene. Exacto. Y bueno, hoy yo quería tirarte un temita que anda dando vueltas por ahí, que cada tanto aparece y siempre es la misma historia, ¿no? Es el tema Malvinas. Hubo unas declaraciones de Macri, después salieron a contestarle, un pequeño conflicto diplomático con el Reino Unido y bueno, otra vez el tema está tirado en la mesa como siempre, como cada tanto. Creo que la última vez había sido también en una reunión de la ONU en el que Cristina de Kirchner había hablado del tema y otra vez estaba ahí. En este caso hay un cambio, o sea, Macri aparentemente quiere marcar un cambio justamente en las relaciones exteriores de Argentina y habla de diálogo, de amabilidad y demás. Pero bueno, se le fue ahí la mano hablando tirando el tema de la soberanía y enseguida le salieron a desmentir desde el Reino Unido de que ese tema no iba a estar en la mesa de diálogo, que era lo lógico de esperar, y bueno, y se armó un pequeño revuelito también dentro de Cambiemos, ¿no? Pero siempre en la misma estamos siempre en la misma. Malvinas hace 180 y pico de años que está bajo el poder del Reino Unido y siempre estamos en la misma, ¿no? Bueno, pero es un tema que no puede prescribir. O sea, viene una potencia extranjera, te roba una porción de territorio y independientemente de que uno haya perdido la guerra, no es un tema al cual uno deba resignarse. Por lo menos la vía diplomática, si no querés ir a la guerra, tenés que los foros internacionales, el derecho internacional. A mí no me parece mal que él haya destacado eso y que al mismo tiempo quiera recomponer vínculos comerciales con Inglaterra. O sea, integrarse al mundo sin renunciar lo que naturalmente nos es propio. Digamos. A ver, a mí no, el tema Malvinas es un tema. Nunca fui un devoto del asunto, ni un malvinero, pero no conozco una sola potencia en el mundo que le roben una porción de territorio y diga, bueno, ya está, mala suerte, perdí. O sea, es natural, es de principio de conservación, diplomático, jurídico, político, querer conservar y recuperar lo que te es propio. Pero el comportamiento de Argentina durante todos estos años ha sido, o sea, primero que ha sido ineficaz, evidentemente, y aparte ha sido cambiante. Tuvimos épocas en que Malvinas no nos importaba en absoluto. Sí. Pero épocas que nos importó tanto que hicimos una guerra. Pero así fue siempre la política argentina internacional. Pasamos de ser amigos de Bush padre a ser amigos de Chávez. Claro. Y ahora la indefinición propia de este gobierno no sabemos, pareciera que queremos volver al mundo libre. Pero digamos, eso es propio de la Argentina, digamos, de la privatización total a la estatización total, de la política de apertura hacia el primer mundo al latinoamericanismo más demagógico. Y el tema Malvinas está tratado con la misma desprolijidad, yo eso coincido. Incluso hubo una época en que los ingleses hasta nos ofrecieron hacernos cargo
de Malvinas y no quisimos, y no quisimos empezar ni a dialogar, y después pasamos al otro extremo, ¿no? Pero nos ofrecían una porción de compartir algunas cositas, pero era como una concesión que nosotros teníamos que aceptar del usurpador. pero era una manera de empezar. Bueno, son políticas. A veces también ellos te exigían una aceptación de eso y no reclamar más nada. O sea, es un tema muy, yo no digo delicado, digo delicado para nosotros porque ellos son la potencia militar y nosotros no. Pero digamos, no veo ninguna, no me pareció reprochable que Macri haya destacado eso también. ¿Qué cosa? El tema de la reivindicación de nuestra pretensión. No, eso sí, la macana que se mandó él es que en una charla informal que tuvo con la primer ministra británica, él dijo que él le había manifestado la intención de dialogar sobre Malvinas en todos sus aspectos, incluso la soberanía, sí. Y ella le había dicho que sí, que no había problema. Y después la Cancillería británica desmintió esto como diciendo, hablamos de todo lo que quieran menos de soberanía. Y no van a querer ni hablar del tema. Pero esa es la posición de siempre de ellos, y era raro, muy raro, que la primer ministra le haya dicho, claro, sí, vamos a incluir el tema soberanía. ¿Y vos qué opinás de Malvinas? Mira, yo tengo una opinión realista, digamos, y después la opinión mía de lo que es Malvinas, ¿no? Si te digo mi opinión personal pura, a mí, y que es una opinión amplísimamente minoritaria, no creo que seamos más de 200 los que pensamos así, en Argentina, para mí me importa cero, nada, nulo el tema de la soberanía. O sea, a mí personalmente no me importa nada. Incluso hace unos años, cuando otra vez el tema había salido, yo había propuesto que se podía hacer que Argentina e Inglaterra se juntaran de una vez y le ofrecieran a los habitantes de Malvinas la independencia. Que sea un Estado independiente, un Estado libre, con seguramente con un apoyo en la parte de seguridad que podía ser compartido entre Argentina e Inglaterra, y hacer de ahí un Estado libre. Me parecía la solución más práctica. ¿Pero por qué Argentina tiene que someter a votación de un pueblo determinado si Chivilcoy se quiere separar o no de la Argentina? O sea, es territorio nacional, usurpado por una potencia extranjera. O sea, si esa potencia, por la fuerza, lo usurpó y lo cargó de ingleses, de gente que habla inglés, todo artificialmente y por la fuerza, eso no quiere decir que uno después tenga que estar... Eso no es una cosa que se someta a plebiscito. Yo no conozco un solo país del mundo que someta una porción de su territorio a plebiscito de un pueblo, de una porción de su territorio. Un pueblo además invadido por habitantes que vienen de otros lados. Yo no conozco un caso en la historia mundial. No. O sea, nosotros no tenemos por qué... Si ellos quieren el modo de vida británico, los Kelper que vayan a vivir a Inglaterra. Pero están viviendo ahí, o sea, hay que ser realistas también. Pero están viviendo ahí por una imposición de la fuerza de una potencia colonial. Sí, pero vos ponete en un habitante de ahí que por ahí nació ahí ya. Por eso, el habitante no tiene ni voz ni voto. Acá es un problema entre ahí está la diferencia. El territorio argentino fue invadido por una potencia extranjera. Bueno, hay que recuperar eso por la vía menos en el cual el costo político o el costo militar o el costo económico o la vía menos irracional. Ahí está la diferencia un poco entre tu postura y la mía. O sea, para mí el habitante, el que está viviendo ahí, es el que realmente debería decidir qué es lo que quiere. Pero si yo ocupo tu casa y la pueblo con amigos míos, te digo, bueno, ahora sometamos a la votación de los amigos que yo puse ahí, a ver si quieren darte tu casa a vos o me la quieren dar a mí, o se la quieren quedar a ellos. Eso es una cosa que no
no tiene no tiene ningún principio jurídico ni político. A ver, ellos tomaron un territorio, lo invadieron y lo colonizaron con gente de ellos. El 99% de los países del mundo fueron tomados así. No, pero no en el mundo moderno. Ahora, que vos quieras tomar un país de esa manera no quiere decir que el país invadido alegremente acepte esas condiciones. Claro. Pero así Salvo ha funcionado la humanidad. No, la humanidad, la humanidad no funciona así. La humanidad, los países que tienen una mínima cuota de respeto internacional, todos, se resisten a esa invasión. Te pueden pasar por encima y atropellar e invadirte, pero no vas a aceptar con alegría esa imposición. Vas a seguir tratando de reclamar la situación. Hasta que en algún día se te pueda, a lo mejor puedas recuperar el territorio que te fue quitado. Y no pasa por si Malvinas es rico o no es rico, o si tiene petróleo o no tiene petróleo. Mañana viene una potencia extranjera e invade la provincia de Tierra del Fuego, Inglaterra, o Santa Cruz. ¿Qué hacemos? Bueno, mala suerte. No, te vas a defender. Y bueno, ¿y esto cuál es la diferencia? Que esto ocurrió hace 180 y pico de años y todavía no lo podemos solucionar. Bueno, pero que pero es que vos no te puedas defender porque no tengas la capacidad militar suficiente, no quiere decir que tengas que resignarte al reclamo. Perfecto. Si vos me decís, si hace 180 años nos hubiésemos defendido, hubiésemos hecho una guerra, lo que vos quieras, para defender ese territorio, que parece que es tan importante defender un territorio, bárbaro, pero ¿conoces algún pasó esa toma? Pero ¿cómo si no es importante? Argentina pero ¿cómo que no se es desentendió de Pero Malvinas. ¿cómo que no es importante defender un territorio? ¿Conoces algún país del mundo que acepte mansamente que una potencia extranjera lo invada? Un solo caso. Algo de importante debe tener defender un territorio. ¿Vos no defenderías tu casa? Estamos de acuerdo, pero ¿cómo? Yo no conozco pero un solo eso lo haces en el momento, te defendés. O no. Después, o no. Si que no lograste éxito en tu defensa, y bueno, perdiste, flaco. Pero no, ¿por qué? O sea que si te robaron un auto, perdí. Porque no me pude defender del delincuente. No me pongas ejemplos que no tienen nada que ver pero como la casa o el auto. El ejemplo de la casa y el auto es un ejemplo mínimo. Llevado al extremo de una potencia extranjera. No, porque el auto, la casa es mío. Que vive que una potencia, esto también es del país. El país es un territorio extranjero, es una comunidad política que es sujeto de derechos. Es una personería jurídica un país. Por eso un país puede demandar a otro. Es un sujeto de derechos, reconocido por la comunidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un país te invade un territorio. No conozco un solo país invadido que no se vaya a defender, con éxito o sin éxito, independientemente del resultado. Sí, ¿por qué no lo podemos aplicar a una casa o a una bicicleta o a un auto? Con mayor razón, si uno se indigna cuando te roban algo que es mínimo, imagínate una porción territorial. Hace 180 años. Que es un problema pero es que justamente la guerra de Malvinas se hizo porque según el derecho internacional, o mejor dicho, la costumbre en el derecho internacional, cuando un país ocupa un territorio 150 años sin reclamo de la potencia invadida, habría una suerte de prescripción adquisitiva, ¿no? Bueno, esto no es el caso porque Malvinas al recuperarse en el año 82, que iban 140 años, entonces ahí hubo una suerte de corte y empiezan a correr los 150 años de nuevo. O sea, tenemos todo por delante para reclamar. Está bien, sigan reclamando. Y las cosas seguirán igual que. Pero es que no es un tema de. Pero si a vos no es un problema de cambios. A ver, supongamos que nosotros no sabemos si podemos recuperar las Malvinas o no, esperemos que sí. Pero supongamos que no la pudiésemos recuperar. Si a vos un ladrón o un malhechor viola a tu hija y la mata y se escapa, vos no lo vas a tu hija no la podés recuperar más. Lamentablemente le pasó eso. No vas a tratar de seguir peleando por tu derecho para que las cosas se restablezcan, no la vida, sino por lo menos que el ladrón o el violador o el malhechor vaya preso. O sea, no es una cuestión de resultados, de defender un territorio nacional, donde de todas maneras hay resultados a la vista que en estado potencial están presentes. Hoy no lo podemos recuperar. Bueno, eso son cosas que están sujetas a... Hay un final abierto. Pero independientemente del final, no conozco un solo Estado que no busque reclamar lo que le es propio. No conozco un solo caso en el mundo. Bueno. Seríamos los primeros a los cuales violan y aplaudimos al violador.
Porque como es más fuerte que nosotros, no nos podemos resistir. Fíjate históricamente, por tirarte a Europa, cómo han ido cambiando los países y los estados y los reinos y todo con conflictos bélicos, con invasiones. Y bueno, y ha ido evolucionando Europa y ha habido conflictos todo el tiempo hasta hace unos cientos de años que gracias a Dios se terminaron, pero así se fueron armando los estados. No siempre estuvieron los habitantes nativos pero una cosa, en un lugar pero una cosa es una pelea por una cuestión limítrofe. Hay asuntos históricos, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros No hablo de problemas limítrofes, hablo de invasiones. No, pero una cosa es, qué sé yo, que Alemania invada París, como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, otra cosa es que Inglaterra se vaya al cono sur de América a tomar un territorio que es... Inglaterra estuvo en todo el planeta Tierra tomando territorios. Y todos esos territorios que tomó, poco a poco los fue perdiendo. Uh-huh. ¿Y por qué o sea que evidentemente el hecho de que los haya mantenido bajo su yugo durante mucho tiempo, ninguna potencia y ningún país y ninguna colonia se resignó a plantear su pretensión y fueron ganándole. Todo menos nosotros. Tenemos que resignarnos, aplaudir y olvidarnos. Incluso Inglaterra por su propia intención también dejó algunos lugares. Bueno. No es que los echaron de todos lados. Y que Inglaterra es la principal flota de la OTAN, o sea, no es fácil echar. Bueno, tenemos un entrevistado que... Te propongo un día que le hagamos una nota a Nicolás Casanseu. Sí. Que él sabe más que nosotros. Yo manejo variables generales. Lo vamos a hacer, sí. Pero acá hay una cuestión más bien, vos con tu impronta libertaria no me extraña tu posición, pero los países existen. Sí. Y bueno, y defienden lo que les es propio. Y los kelpers existen pero no son un país, son una inyección, de gente artificialmente impuesta para ocupar un territorio y poblarlo por la potencia colonialista. No es una cosa que surge por generación espontánea. Bueno, vuelvo al ejemplo. Yo te saco la casa por la fuerza, te la ocupo y te la lleno de mis amigos. Y le digo, muchachos, voten. ¿A quién quieren más? ¿A Pablo o a mí? Y vos me venís con el ejemplo de la casa y no es lo mismo. ¿Viste? Ya te gané porque es la democracia de los que están habitando la casa. Y bueno, mala suerte. No, bueno, pero eso no es justo. Escuchame, tenemos un entrevistado al cual le podríamos plantear también este tema, a ver cuál es su opinión. Él ha escrito un libro sobre Malvinas. Por eso lo estaba pensando. Así que hacemos un cortecito para establecer la comunicación y volvemos enseguida. Seguimos acá en Iniciativa Privada y estamos en contacto, entonces, como habíamos dicho, con Fernando Iglesias desde Buenos Aires. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá te saluda Pablo Parenti y al lado mío está Nicolás Márquez. Un placer, Fernando. Gracias por tu tiempo. No, bien ustedes. Bueno, Fernando, hoy acá no te vamos a hacer confrontar ni con Aldo Piñanelli ni con Artemio López, así que queremos más que nada escuchar tus conceptos, pero igual creo que con Nicolás compartimos la admiración por esa garra y por esa ambición de confrontar que tenés en los medios. Y por la formación intelectual que tiene, que desafortunadamente... La dirigencia política ha ido perdiendo nivel académico con los años, y una de las pocas personas que realmente conservan el espíritu del político preparado es Fernando Iglesias, justamente. Claro. Bueno, muchas gracias. Son exageradamente amables. No, pero en serio, hay poca gente hoy en día que se atreve a ir a los medios y plantarse como te plantás vos. Y eso, el que está afuera lo agradece, ¿no? Queríamos, Fernando... Conociendo tu incorrección política, veníamos comentando con Pablo hace un rato tu último libro, que debes estar muy cansado de repetir de qué se trata, pero realmente siempre hay nuevos públicos y nuevos ambientes a los cuales llegar, y tu último libro es El peronismo estúpido, y todavía no la verdad que yo personalmente no lo he leído, lo compré hace ya 3 meses y todavía no lo he podido leer, pero para adelantarnos
¿el peronismo o es Perón? Porque a veces está de moda decir que el peronismo es malo, pero nadie se mete con Perón. Que me parece que no es tu caso porque en la portada del libro está Perón apoyando el golpe de Uriburu, así que me parece que has tenido la valentía de meterte con un santo laico. Sí, me parece que ese tabú que impera sobre la figura de Perón de ninguna manera está justificada, todo lo contrario. Y justamente el libro rastrea los orígenes del peronismo para demostrar la vinculación directa que tiene con los males que aquejaron el país en estos 12 años de locura que acabamos de sacarnos de encima, ¿no? Y hay un capítulo específico que se llama El kirchnerismo, de etapa superior del peronismo, donde justamente yo marco las enormes coincidencias que hay, ¿no? A mí me asombra cuando algunas personas de buen nivel intelectual sostienen que el kirchnerismo fue una cosa completamente diferente al peronismo. La verdad es que las similitudes son tantos que es difícil enumerarlas en un programa de radio, pero la persecución a los opositores, el cierre del principal diario opositor, que en aquella época era La Prensa, el uso abusivo de la cadena nacional, inclusive la política económica, que tenía, por lo menos de entrada, los últimos rasgos del kirchnerismo, en el sentido de que era proteccionista, industrialista, y también otra coincidencia notable es que tanto en el peronismo como en el kirchnerismo hubo un periodo de 3 o 4 años de mucho crecimiento y de bienestar, basado en ingresos excepcionales que no se repitieron y que no se usaron para mejorar la capacidad productiva del país y para darle un carácter sustentable a las mejoras, sino para tirar manteca al techo por 3 o 4 años y después vino una situación económica también muy complicada en aquellos años. ¿Por qué crees que, a diferencia de otros caudillos de América Latina o de Argentina, 40 y pico años después de la muerte de Perón, se sigue siendo peronista? Es un país peronista, o sea, hay un problema sociológico que excede la figura de Perón. Y yo coincido en todo lo que vos decís respecto de Perón y de las similitudes con el kirchnerismo. Lo que me llama la atención es que algo malo hicimos los que no somos peronistas, que los peronistas, más allá de una coyuntura, de que en este momento afortunadamente gobierne un partido de otro signo, siguen siendo mayoría. Mira, yo no creo que sean mayoría. Yo creo que hoy se identifican como peronistas menos de una cuarta parte de la población argentina. Lo que pasa es que el peronismo ha tenido una capacidad de articulación política y de liderazgo político que el resto de la sociedad argentina no ha tenido. Y creo que sí, que gran parte de la responsabilidad es de nosotros, de los no peronistas, de los críticos del peronismo, los antiperonistas, como quieran llamarnos, y que la principal responsabilidad ha sido justamente aceptar esta especie de tabú que existe sobre el peronismo, por el cual quienes lo criticamos somos perseguidos, somos insultados, somos amenazados, sobre todo esta idea de que quien critica el peronismo tiene un país socialmente injusto, todo este tipo de cosas que realmente tienen un poco que ver con la realidad, pero han logrado configurar una especie de coraza protectora que ha protegido al peronismo de la discusión política, y me parece que el primer paso es no aceptar ese tabú y discutir abiertamente y entender que la crítica al peronismo, como la crítica a cualquier partido, forma parte de los hábitos democráticos como sucede en todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo ves el peronismo de hoy y cómo lo ves proyectado al futuro? Hay mucha gente que dice que el peronismo va a desaparecer cuando se lo derrote en las urnas y haya una continuidad de gobiernos que no sean peronistas. Yo no lo veo tan así, pero ¿cómo ves vos el peronismo de hoy? ¿Es un peronismo genuino? ¿Es gente que se pone el traje de peronista porque conviene electoralmente? Pero eso decía Borges, ¿no? Que peronistas eran personas que se hacían pasar por peronistas porque les convenía. Y creo que un poco todavía hay mucho de cierto en eso.
No porque no tengan convicciones o no se identifiquen, sino porque sobre todo el peronismo se ha transformado en un enorme aparato reproductor de poder y de beneficios, y por lo tanto es una especie de franquicia. Pero yo justamente en el libro, uno de los problemas que planteo es que el peronismo es muchísimas cosas a la vez. Entonces es muy difícil discutir porque viene uno y te dice, no es esto, es esto. Sí, eso también es, pero también es lo otro, ¿no? Es un aparato reproductor de poder, es una mafia, es una organización que en muchos aspectos tiene características delictivas. Ha sido también el introductor de muchas de las peores teorías políticas disponibles que había en el mundo. Llegaron al país de la mano del peronismo, ¿no? El nacionalismo populista de los años 30 y 40 entró al país de la mano del peronismo. La principal organización terrorista de los años 70, otra cosa que había en todo el mundo, pero acá la principal fueron los montoneros que se reivindicaban peronistas. Tuvimos un neoliberalismo con características particularmente dañinas, porque hubo un enorme nivel de corrupción en los 90 y también de la mano del peronismo, y el chavismo antirrepublicano y antidemocrático de los últimos años también entró al país de la mano del peronismo. Son muchas coincidencias, ¿no? Lo mismo, otra cosa que es una gran acusación del peronismo son los monstruos políticos que producen, porque los demás fuerzas políticas pueden tener muchísimos defectos, pero no hay un López Rega radical, no ha habido montoneros del Partido Liberal, los Kirchner, los Menem, los López Rega, los Isabel, los Delía, casualmente son todos peronistas, no hay equivalentes a estas figuras en los demás partidos políticos. Entonces me parece que cuando dicen que el problema no es el peronismo, sino la sociedad argentina, se equivocan, porque creo que realmente el peronismo ha logrado representar no a toda la sociedad argentina, sino a sus sectores más autoritarios, corruptos y antidemocráticos. Yo, digamos, siendo un rabioso antiperonista, trato de ponerme en el lugar de lo que te diría un peronista en este momento, y yo creo que te diría que no, el antiperonismo engendró, por ejemplo, los gobiernos militares. Bueno, esa es la típica maniobra del peronismo, ¿no? Que enseguida que los criticantes se ponen del lado de los militares. Sí. Yo no tengo nada que ver con los militares, yo fui militante de derechos humanos desde el año 81, siempre me puse a todo tipo de dictaduras, y no me parece que sea un... Además, no, Fernando, la foto de tapa, ¿no? Sí, ya sé que no estoy discutiendo con vos, estoy discutiendo con el argumento, ¿no? Sí. La tapa del libro es la foto de Perón, es la foto de Uriburu, del general Uriburu, dando el primer golpe de Estado de la historia argentina. Está llegando a la Casa Rosada en un auto descapotable, y el oficial del ejército que dirige la operación es Perón. Y es curioso porque es una foto de una importancia política extraordinaria. De hecho, entre los militares y los peronistas dirigieron casi todo, casi el 80% del tiempo transcurrido desde aquel golpe de Estado, y sin embargo esa foto de extraordinaria importancia casi nadie la conocía, casi nadie la conoce. Todo el mundo se acuerda de la foto de las patas de los pies en la fuente, del renunciamiento histórico de Evita, de la gente llegando a la Plaza de Mayo a ayudar a Perón. Esas te las ponen, te las conoces desde que naciste en la sopa. Y la foto del primer golpe de Estado con Perón participando de él no la conocía nadie. Bueno, Perón, si vamos a hablar de golpe de Estado, Perón fue un miembro activo del golpe del 30, no era un chico, era joven, pero no era un chico, tenía 35 años, declaró que el país no podía aguantar otro año de Irigoyen, dijo que Uriburu era un caballero y un señor, y participó de la formación del golpe, del que después, más adelante, porque él pertenecía al sector justista, inclusive tuvo un cargo importante en el Ministerio de Guerra. Fue también probablemente la figura más destacada del siguiente golpe de Estado, el del 43, del cual fue vicepresidente. Es raro que los peronistas acusen a los demás de tener que ver con los golpes militares cuando ellos tienen como gran figura política a alguien que fue el vicepresidente de un golpe militar, además de
ministro de Guerra y secretario de Trabajo, ¿no? Llegó al poder en el 46 como candidato de ese golpe militar, asumió el 4 de junio del 46 en conmemoración, por decisión propia, del golpe del 4 de junio de 1943. Y cuando en el 55 el partido militar se lo quiso sacar de encima con la Revolución Libertadora, renunció ante las Fuerzas Armadas, no renunció. Perón no renuncia en el 55 ni ante en el Congreso ni ante la CGT, renuncia ante las Fuerzas Armadas diciendo que se considera todavía un hombre de ellas. Así que la verdad que es bastante difícil, no hay ningún motivo para aceptar este chantaje del peronismo. Las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en el 55 eran las mismas Fuerzas Armadas que habían dado el golpe en el 43 con Perón, después de 12 años de peronismo. Y en el 76, que es el otro ejemplo más cercano, el libro también hace una larga enumeración para demostrar que del 75, gobierno peronista, al 76, hubo mucha más continuidad que ruptura. En el 75 ya había asesinatos políticos, más de 600 asesinatos políticos en los 3 años que gobernó el peronismo. Ya había desapariciones a manos de un grupo organizado por el propio Perón con López Rega, que fue la AAA. Ya había exilios, todos exiliados de los 70, Mercedes Sosa, Federico Lupi, el Beto Brandoni, no se exiliaron en el 76, se exiliaron en el 75 porque eran perseguidos por la AAA peronista durante un gobierno peronista. De manera que me parece que esa maniobra de tratar de esconder sus propias culpas y complicidades con el partido militar es de lo más penosa, ¿no? ¿Qué condimento le atribuís, si es que a Eva Perón dentro de lo que es el peronismo? ¿Fue un actor de repartos? ¿Infundió una impronta que todavía está vigente en la idiosincrasia del peronismo? ¿O crees que fue una figurita que no merece ser estudiada en cuanto a la trascendencia, más allá del personaje histórico? No, si fuera así, Cristina no se hubiera tomado el trabajo de imponer a una ciudad en la que el peronismo nunca fue mayoría y en la que perdió todas las elecciones, el mayor ícono arquitectónico, simbólico de la ciudad de Buenos Aires, es la figura de Evita. Y Cristina se ocupó, además de que en cada una de las cadenas nacionales apareciera ella en primer plano y Evita en segundo plano. Algo debe querer decir. Evita inaugura la gran dupla peronista, que es la dupla entre el cinismo y el fanatismo. Y eso es un elemento desde el punto de vista psicológico típico de la perversión, ¿no? El perverso es a la vez cínico y a la vez fanático, pero es un tipo muy consolidado. En el propio peronismo, Perón era el cínico y Evita era la fanática. Evita lo declaraba, decías que ella era una fanática que estaba orgullosa de ser fanática y quería que todos los argentinos y todos los peronistas fueran fanáticos y fanáticos de Perón, y llegó a decir cosas que se caen en el límite de lo ridículo, que le agradecía a las madres argentinas que les enseñaran a decir a sus hijos, a decir Perón antes de decir papá. Es una frase textual de Evita, ¿no? Así que mirá el nivel de fanatismo. Y esa combinación del cínico Perón, que iba a la Bolsa de Comercio y le decía, quédense tranquilos, el capital nunca va a estar mejor protegido que conmigo, que soy un capitalista y tengo tierras y en ella peones, declaración de Perón en la Bolsa de Comercio, se complementó también, se repitió infinidad de veces. También Néstor Kirchner era un cínico y Cristina Kirchner era una fanática. El Partido Justicialista es el componente cínico y la Cámpora es la componente fanática. Y las fórmulas presidenciales eran así también. Scioli el cínico, Zanini el fanático. ¿No? Estaba todo perfectamente aceitado ese mecanismo, y Evita tiene una responsabilidad enorme. Para empezar fue el inicio del clientelismo en la Argentina. Los que critican al clientelismo y reivindican a la Fundación Eva Perón viven en un universo paralelo, porque fue el gran modelo clientelista de la República Argentina, el gran modelo de
una fundación financiada directamente desde el Estado y con aprietes tanto a los sindicatos como a los empresarios, que hacía beneficencia, porque no hacían justicia social, hacían beneficencia con el sello del Perón. Si eso no es clientelismo político, yo no sé cómo se llama, ¿no? Sí, sí, de la forma más descarada lo hacían, ¿no? Te vuelvo al tema. ¿Cómo imaginás o avisorás el peronismo en el futuro? ¿Crees que se va a volver a unir? Estoy escribiendo sobre eso ahora, justamente para... sí, calculo que sobre fin de año va a salir un libro, ya no sobre el peronismo, sino específicamente sobre el kirchnerismo, pero también dedico alguna parte al peronismo de hoy. Yo creo que para entender el peronismo de hoy hay varios modelos interpretativos que son útiles, ¿no? El primero es el Club del Helicóptero. El peronismo logró imponer 25 años de hegemonía política con Menem y con los Kirchner, en los cuales manejaron casi todo el tiempo el Poder Ejecutivo Nacional, siempre manejaron el Senado, siempre manejaron los sindicatos, la policía bonaerense, la provincia de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias argentinas. Venimos de un cuarto de siglo abrumadoramente peronista, donde las expresiones no peronistas han sido absolutamente minoritarias, con consecuencias que se observan muy bien en la realidad social argentina. Y eso lo lograron imponiendo lo que la propia Argentina denominó un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos, aplicado, según su propia declaración, contra Alfonsín en el 89 y sobre todo contra De la Rúa en el 2001. Y de ahí hubo, no dos golpes de Estado, yo no lo llamaría así, pero sí dos instituciones civiles organizadas a través de saqueos y puebladas que llevaron a la renuncia a gobiernos que estaban en una seria dificultad económica, con un nivel de pobreza creciente, pero que en una situación que no era peor de la que después generó el peronismo. Entonces, hoy el peronismo, por una parte eso, el kirchnerismo, que se transformó en el Club del Helicóptero. El único programa político que tiene es que se vaya Macri antes de que vayan todos presos, ¿no? Sí. El otro ingrediente es lo que se llama el peronómetro, que es el que aplican el Partido Justicialista y el Frente Renovador con Massa, que es ir midiendo sistemáticamente cuál es el nivel de aceptación del presidente de la Nación y regular absolutamente sus intervenciones políticas en función de ello. Cuando en la luna de miel del 70% era muy difícil distinguir a Massa del PRO. Claro. O de Macri, y ahora con un nivel de aceptación más razonable, terminada la luna de miel, y sobre todo por la crisis relacionada con las tarifas, hoy es bastante difícil, lo contrario, distinguir a Massa del Frente para la Victoria. Más ha tenido que salir a aclarar, Cristina hace pocos días declaró que Massa no era el enemigo, y él ha tenido que salir inmediatamente aclarar de que él no era kirchnerista. Es un cambio muy notable en pocos meses y no depende de las convicciones, sino del oportunismo político, ¿no? Eso es lo que yo llamo el peronómetro. Si el peronómetro, si la aceptación de Macri, Dios no lo permita, pasara al 40 o al 30%, tendríamos otra vez a los muchachos agitando el conurbano y rezando para que se caiga el gobierno. Y eso me parece que es lo que está en juego y lo que los argentinos no tenemos que aceptar ni tolerar. Sí, coincido totalmente. Yo volviendo un poco a la analogía entre kirchnerismo y peronismo, siendo el kirchnerismo una continuidad del peronismo, coincido totalmente con lo que dice Iglesias. Creo que, ¿cuál es su reflexión? Que el peronismo histórico fue muchísimo más autoritario que el kirchnerismo, no porque el kirchnerismo no sea autoritario, sino porque había otro contexto, pero que el kirchnerismo robó en proporciones mucho más escandalosas que lo que se robó en la época histórica de Perón, ¿no? Sí, coincido absolutamente. Porque a pesar de que se robaba mucho, no tiene relación con lo que se robó la última década. No. El gobierno kirchnerista ha sido el gobierno más corrupto de la historia,
y ni siquiera merece que se le diga corruptos, porque no fueron corruptos, fueron mafiosos, que es otra cosa. Claro. Corrupto es el que pega una mordida, el que recibe una coima, eso es la corrupción. Ahora, cuando vos armás una asociación delictiva que desde el Estado se dedica a través de la obra pública a saquear el país, bueno, eso es otra cosa, eso es mafia, no es corrupción. Claro, claro. Y en ese sentido está muy claro que el kirchnerismo, en un mundo más corrupto, el kirchnerismo ha tenido niveles de corrupción mucho más altos que el peronismo original, que también tuvo sus apreciables récords, y el peronismo original, en un mundo que era mucho más autoritario que el actual, era desde todos los puntos de vista muchísimo más autoritario y represor de lo que es el kirchnerismo. Las frases de Perón llamando a colgar opositores, por ejemplo, están reproducidas ahí en el libro y son absolutamente famosas. El que quiere las puede googlear, pongan horca, colgar, Perón, y van a tener todas las frases en general que algunos describen como el león herbívoro. Pero bueno, la historia dice otra cosa. ¿Cuánto vendiste? Un bestseller fue este libro. Sí, fue el bestseller del año pasado. Vendió 50.000 ejemplares, sigue vendiendo bastante, por lo que me dicen en la editorial. Y bueno, vamos a ver si repetimos el éxito este año. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando, porque te estamos robando demasiado tiempo, pero vos sabés que en el primer bloque del programa tuvimos acá un pequeño debate con Nicolás sobre el tema Malvinas, y bueno, que vuelve a estar un poco en el tapete estos días con las declaraciones de Macri y las respuestas que tuvo eso. Y vos hasta has escrito un libro sobre Malvinas. ¿Y cómo es el tema hoy ante este pequeño escandalete que se armó con las declaraciones del presidente? Mira, yo creo en la tesis central del libro sobre Malvinas es que la cuestión Malvinas se transformó en un nudo central discursivo del nacionalismo argentino, atrás del cual se han escondido las peores cosas, ¿no? Desde la guerra absurda que libró la Argentina en manos de un general borracho en los 80, hasta estos muchachos del kirchnerismo que verdaderamente a mí me causa una cierta no sé si gracia, bronca o indignación, porque, a ver, gente que tomó dinero, compró terrenos del Estado, y estamos hablando de miles de hectáreas, a precio regalado para después venderse a una compañía chilena, la verdad es que sería mejor, no hace más que confirmar la famosa frase de Johnson, un poeta estadounidense que decía que el nacionalismo era el último refugio de la canalla. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a los chicos que murieron, a los chicos que fueron enviados sin la preparación suficiente ni el equipamiento suficiente a combatir con la segunda fuerza militar del planeta, el mejor homenaje que podemos hacerle es no ponernos otra vez patrioteros y mantener las cosas dentro de lo razonable, de lo que tiene que ser una negociación diplomática entre los países. Me parece que es en eso en donde está el gobierno de Cambiemos, y en la crítica de eso, en la crítica patriotera de quienes estuvieron 12 años y obviamente con el método que utilizaron no lograron dar un solo paso adelante, está al Frente para la Victoria. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué es lo que buscan cuando agitan la bandera, y bueno, espero que la gente tenga memoria también de todo esto cuando vote el año pasado y se acuerde de dónde venimos y de lo que sufrimos, ¿no? Estamos en un país donde un año atrás las personas más importantes, las autoridades políticas más importantes del país eran Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido, Daniel Scioli, Héctor Timerman y Axel Kicillof. Me parece que sería bueno que lo recordáramos. Hoy hablaste un poco del fantasma del helicóptero, ¿no? Y bueno, no, es imposible no hacer una analogía entre el interregno de la Alianza y esta gestión en el sentido de que el peronismo la va a querer demoler.
¿Qué diferenciación ves vos al actual gobierno de la experiencia de la Alianza como para que nos esperancemos respecto a que este es un gobierno más sólido, mucho más seguro de sí mismo, mucho más fuerte para resistir los embates en jerga kirchnerista destituyentes que vienen y que van a seguir arreciando? Mira, creo que la mejor descripción la hacen los mismos que kirchneristas, que cuando comenzó el gobierno de Macri y de Cambiemos, decían que iba a ser el nudo de la Rúa, y hoy hablan de la dictadura del PRO, ¿no? Me parece que eso describe la principal virtud que ha tenido Macri, que es la de rápidamente y sin violar la ley, actuando dentro de la ley y de la Constitución, diferenciarse claramente en su capacidad de gestión y de decisión con respecto al gobierno de la... Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has dado. Sabemos que estás recontraocupado y es un placer. Realmente. Y a los que no compraron todavía el libro, es El peronismo estúpido, no tiene desperdicio. Así como habla, escribe con la misma pasión y con la misma intensidad, con la misma claridad. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Fernando, y bueno, más adelante seguramente volveremos a charlar. Con muchísimo gusto, muchísimos saludos, muchachos. Chao, Fernando, gracias. Chao, gracias. Bueno, con Fernando Iglesias creo que fue un deleite todo lo que hablamos sobre el peronismo, sobre historia, sobre kirchnerismo, sobre actualidad. Y me decía Pablo, bueno, y ahora tenemos que entrevistar a alguien, pero no sé quién es. Bueno, precisamente es un joven estudiante de filosofía, Fernando Romero, que es realmente una promesa. Yo lo escuché hablar 2 o 3 veces, me junté con él. Tiene 27 años y estudia filosofía ya de manera avanzada, antes incursionó en otras carreras y hace trabajo de investigación, publica en el Centro de Estudios Libre, publica notas, artículos, se especializa en muchos temas. Me parece a mí que se define como una persona de derecha y es un intelectual, filósofo muy profundo, muy joven también, que decide abarcar la filosofía política, o mejor dicho, el análisis político desde una perspectiva muy rara para nuestro ambiente, que en general son economistas o politólogos más o menos convencionales, y de una disciplina y de una perspectiva en un campo del combate del pensamiento casi te diría hegemonizado y monopolizado por los sectores progresistas, ¿no? Por eso, y aparte con una claridad conceptual que me parecía interesante poder charlar y complementar un poco el programa de hoy, que lo hicimos con Fernando Iglesias nada menos, y ahora con este joven que bueno, la verdad que lo he conocido a través de sus escritos y hace poco en persona. Fernando Romero, ¿estás allí en línea? Sí, acá estoy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Pablo te saluda también. Buenas noches. Fernando, contanos un poco. El otro día estábamos hablando del asunto relativo a la derecha y vos decías que es un momento para el mundo, en este momento excepcional para la derecha, la derecha es la corriente de pensamiento política que se viene como protagonista en los años venideros, por lo menos en esta coyuntura. Primero me gustaría que vos nos definas, según tu percepción, qué es la derecha hoy y por qué crees que tiene esta proyección política. Bueno, sí, como vos estás diciendo, efectivamente hay un resurgimiento de la derecha, no tanto en un sentido económico, sino en un sentido mucho más interesante, que es identitario, cultural. Eso es algo bastante nuevo en la derecha, porque si nos recordamos, por ejemplo, en los 80, que fue un revival también de la derecha, de la revolución conservadora, el foco era más que nada en la economía y frente a la Unión Soviética. Hoy el foco tiene más que ver con lo cultural frente al marxismo cultural. Entonces esa es la nueva característica de la derecha que está surgiendo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, de la mano de partidos llamados identitarios, ¿no? Que en la prensa generalmente se los denomina como extrema derecha o derecha populista, etcétera, etcétera. Hay cierto desconocimiento también respecto de la prensa, llamémoslo así, del establishment, respecto de este movimiento, porque ha sido un movimiento que ha surgido muy en lo subterráneo, es decir, muy en internet, por ejemplo, en reuniones. No tiene una presencia mediática. Todos sabemos que los medios están signados por una hegemonía muy particular, ¿no?, de lo que sería el consenso socialdemócrata, es decir, una economía más o menos de mercado y un marxismo cultural. Ese ha sido el eje que ha asignado a Occidente desde fines
de la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos movimientos, estos partidos de extrema derecha, como se los llaman, lo que vienen a hacer un poco es a poner reivindicaciones que están por fuera de ese consenso socialdemócrata, y de ahí que se los denomine populistas, ¿no? Es un nuevo término vacío, al igual que neoliberalismo, que hoy en día se aplica para definir a todos estos grupos que tienen reivindicaciones que están por fuera de los temas aceptados dentro del consenso socialdemócrata, y que es funcional al marxismo cultural, como ustedes muy bien los pusieron en el libro negro de la nueva izquierda. Y en este sentido, esta reacción que vos identificás, la Argentina está como rezagada, porque eso acá no lo estamos viendo. Acá hay como una hegemonía casi monopolizada en lo cultural por los principales partidos políticos, y la derecha tal como se la ve en Europa o en Estados Unidos hoy, acá no tenemos ni siquiera la más mínima expresión. No, y vos fíjate que, bueno, la Argentina siempre tuvo la característica de estar un poco rezagada respecto a las ideas que vienen de Europa. Siempre tenemos un retraso respecto a lo que nos llega y tratamos de imitarlo mal, pero en fin, de manera tardía. Vos fíjate que mientras los partidos de extrema derecha están ganando pulso en Europa, y Trump, bueno, en Estados Unidos está consolidándose como posible futuro presidente de Estados Unidos, Macri acá va y rinde pleitesía ¿a quién? A Obama y a Merkel, que son los exponentes, casi ya decadentes, pero los exponentes más claros de lo que es ese consenso socialdemócrata. Sí, el marxismo cultural vinculado con una economía más o menos de mercado. O sea, el tipo está como queriendo acoplarse a un modelo que se está cayendo, siempre tarde, o sea, siempre llegamos tarde a esa fiesta. Y acá, por supuesto que esa nueva derecha todavía no tiene ningún factor, porque es una nueva derecha moderna, o sea, acepta los principios básicos del libre mercado. Muchos son incluso vienen del movimiento libertario o directamente liberal, pero ponen el eje, más que nada, en los aspectos culturales, en la identidad. ¿Y por qué en los aspectos culturales? Porque, bueno, primero han identificado más al marxismo cultural que al comunismo económico como el principal enemigo. Es decir, en Europa y en Estados Unidos está claro que hoy, digamos, más allá que hay cuestiones respecto a los impuestos y el tamaño del Estado, el avance de la izquierda viene más que nada por la cuestión cultural, por las leyes, por ejemplo, de género y ese tipo de cosas. Entonces, estos grupos principalmente se caracterizan en Europa por el tema de la inmigración, por tener una política de inmigración muy fuerte. Y esto tiene que ver con el hecho de que el marxismo cultural, como ustedes lo saben, ¿no? Porque lo han escrito y lo han investigado, el marxismo cultural se ha planteado buscar nuevos sujetos revolucionarios. Cuando descubrieron más o menos que el burgués, que el obrero, perdón, era un tipo cuyas aspiraciones pasaban por tener una familia, ganar un buen salario y tener una casa, se dieron cuenta de que ese sujeto que consolidaba la estructura familiar y por lo tanto, según los autores marxistas, lo que es la estructura profunda del capitalismo cultural, empezaron a buscar otros sujetos, ¿no? La mujer como la disidente, los gays, los homosexuales, hasta incluso los criminales, ¿no? Con Foucault y todas esas corrientes. Pero en los últimos años se dieron cuenta que el sujeto revolucionario por naturaleza en realidad no iba a surgir de la sociedad occidental, sino que había que, de alguna manera, que traerlo de afuera. Y de ahí se dieron estos fenómenos últimamente de inmigración masiva, especialmente de culturas muy extrañas. Esto tiene un sentido, ¿por qué? Porque uno de los principales obstáculos que tuvo el marxismo para imponerse en el siglo XX fueron las identidades nacionales, las identidades culturales, digamos, de los pueblos, que por supuesto eran
rechazaban la idea de un internacionalismo en donde las clases tenían más función, digamos, que las tradiciones y las identidades culturales. Entonces, para de alguna manera atenuar esto, se ha ensayado la importación masiva de culturas extrañas a Europa, a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa y sobre todo con respecto a el tema de los musulmanes. Vos fijate que incluso dentro de la agenda del marxismo cultural, tanto los temas de la mujer, del feminismo, como de los homosexuales, han incluso tienen una prioridad muchísimo menor respecto a la cuestión de la inmigración. En estos meses hemos visto, por ejemplo, que frente a lo que es el machismo y a la homofobia propia de la cultura musulmana, las feministas y la agenda feminista y cultural en general, del marxismo cultural, ha hecho completo silencio. Este año, por ejemplo, en Colonia hubo una violación masiva de mujeres en una plaza pública de parte de refugiados y nadie dijo nada. O sea, las feministas no dijeron nada, nadie, todo el mundo se quedó callado respecto al tema porque consideran que la agenda, digamos, del multiculturalismo y de la inmigración masiva son incluso más vitales para el marxismo cultural que las agendas gay y del feminismo. Ahora, vos planteabas un retroceso de este marxismo cultural. ¿Realmente lo ves así? Porque a mí me parece que no, que están más fuertes que nunca todavía. Sí, están más fuertes que nunca, pero han pasado a una etapa represiva. Bueno, Gramsci señala muy bien esto, ¿no? De cuando una hegemonía ya no alcanza con la sola hegemonía cultural, sino que tiene que aplicar, digamos, medios coercitivos. Por ejemplo, lo que vimos en el Café de la Biela, ¿no? El Estado mandando a adoctrinar a gente, ejerciendo cierta coerción, entonces ya de alguna manera está en decadencia. Y frente a esa decadencia se levanta toda una reacción, una resistencia, que hoy sobre todo se mueve a partir de las redes sociales, de Internet, es decir, de medios que en general no están por fuera de lo que es la órbita de los medios de comunicación hegemónicos, digamos, dentro del marxismo cultural. Hoy es muy difícil, por ejemplo, escuchar opiniones que hablen respecto a esta corriente en los medios principales. Yo, de hecho, por ejemplo, hablando de estos partidos, ¿no? De extrema derecha que surgen en Europa, lo escuché a Longobardi hace unos días hablar de uno de estos partidos en Alemania llamado Alternativa por Alemania, que es un partido liberal clásico, pero que tiene tiene una política de inmigración más fuerte. Bueno, la nota era que un partido neonazi había Claro. ganado terreno en Alemania. O sea, este tipo de explicaciones porque como esta hegemonía está muy encerrada en sí misma, no ve estos fenómenos que suceden de manera subterránea. Incluso suceden de una manera muy, muy viva. O sea, hay toda una contracultura de esta nueva derecha llamada la alt-right, que tiene unas derivaciones un tanto medio raras, pero que indican una cierta frescura, digamos, que el marxismo cultural ya no tiene, que está repitiéndose sobre sí mismo y que está sirviéndose cada vez más de métodos represivos del Estado como agente coercitivo para sostener, digamos, su hegemonía. Y esta derecha que vos, digamos, caracterizaste con dos ítems, ¿no? Por un lado, acepta la economía de mercado, pero por otro lado es identitaria, o sea que se apega a las tradiciones y sería refractaria al multiculturalismo. ¿Cómo se puede disociar una cosa de la otra cuando la economía de mercado está ligada al multiculturalismo? Porque es el libre comercio a nivel no interno, sino a nivel global, ¿no? Bueno, en realidad no. Vos fíjate que la asociación entre multiculturalismo y economía de mercado es una cosa muy novedosa. Surgió a partir de los 90 y se consolidó en los 2000.
en el resto de la historia, vos tenés una asociación muy fuerte entre lo que es la economía de mercado y los estados nacionales. De todas maneras, estos partidos son muy heterogéneos. Por ejemplo, el Frente Nacional de Marine Le Pen, como en general todos los franceses, están un poco más corridos hacia el socialismo. Vendría a ser una especie de masa, para hacerte una idea. Los partidos en Alemania o en Inglaterra son mucho más casi libertarios. Y después tenés partidos libertarios de centro, pero en general todos ya aceptan, o sea, las reglas básicas elementales del libre mercado. Vos fíjate que igual se puede ser un país muy abierto económicamente y a la vez un país que mantenga cierta identidad, fuerza de identidad. Un ejemplo clarísimo es Japón. Claro. Japón es un país que comercia a lo bestia con todo el mundo y sin embargo tiene una homogeneidad y un cierto acento en lo que son las tradiciones. O sea, y también, por ejemplo, a ver, muchos países Australia, te podría de nombrar Europa del también. Este. ¿Sí? Australia te decía también, o Nueva Zelanda mismo. Claro, esos países hace muy poco recién están empezando a importar inmigrantes de manera masiva, pero todo su desarrollo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, estuvo signado por una identidad, una cierta cohesión nacional. O fíjate que los años de mayor crecimiento en la Europa occidental fueron después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual prácticamente no había esta ola de inmigración. Y aparte, esta ola de inmigración tiene una serie de características que sería muy larga de detallar, pero que son muy nefastas. Entre otras cosas porque lo que generan es un incremento del Estado, del gasto del Estado, es es una masa se la trae prácticamente acostumbrada a vivir del Estado. Merkel, por ejemplo, le da subsidios, los cuelga directamente a los subsidios a todos los refugiados que vengan, y con lo cual no se da una integración económica y una integración cultural, porque la integración cultural es prácticamente económica. La gente vive del Estado, de alguna manera rapiña, y lo que hace es generar una presión política, una demanda política hacia gobiernos más intervencionistas. Eso también se ve muy claramente en Estados Unidos, donde muchas de las minorías muy pegadas y vinculadas al welfare state son demócratas, o sea, votan justamente en función de sus intereses, que es un Estado más grande que les permita vivir sin integrarse económica y culturalmente en los países de origen. ¿Y vos ves a Donald Trump como digamos, un representante clásico de esta nueva derecha o es un caso especial? Bueno, es un representante, sí, de esta nueva derecha y es un caso especial como en general lo son todos los casos particulares, digamos, en los países, porque en cada país surge alguna particularidad. El caso de Donald Trump, sí, a ver, el tipo no es abiertamente eso, pero ha tenido muchos guiños en ese sentido. Es un presidente que le pone más énfasis a la cuestión cultural que a la cuestión económica y ha tenido muchos vínculos con Nigel Farage y otros personajes. Entonces, yo creo que más que nada por lo que despierta, por el hecho de haber planteado la cuestión de la inmigración y por el hecho de haber planteado una cierta enemistad, digamos, o dicotomía entre lo que serían los estados, la recuperación de los estados nacionales y el globalismo, que es una política que ha venido siguiendo bueno, las anteriores administraciones tanto republicanas como demócratas y que tienden a eso, a la desaparición de los estados nacionales y a la creación, digamos, de entes multinacionales y multiculturales. Este tipo de entes multiculturales han demostrado tener intereses que no coinciden con el pueblo norteamericano. Por ejemplo, la destrucción de Libia, la invasión a Irak, la intervención en Siria, que fueron obras de la política tanto demócrata y republicana y principalmente de Hillary Clinton, ¿en qué han redundado en intereses respecto al pueblo norteamericano?
han supuesto un enorme gasto y lo único que han generado son bases, por ejemplo Libia, desde donde el terrorismo que atacó a Europa y a Estados Unidos puede operar libremente. Entonces, esos son los cortocircuitos que está empezando a ver en el público norteamericano, es decir, ¿qué intereses mueve esta política? Claramente no son los intereses del Estado-nación norteamericano, son otros intereses. Bueno, ¿y cuáles son esos intereses? ¿Vos ves que todo este auge del marxismo cultural, esta hegemonía que vos ves un poco en crisis, cae por su propio peso, pero no porque haya habido una reacción intelectual, cultural ante eso? Porque yo lo que noto es que vos estás señalando reacciones políticas o partidos que surgen, pero que no es muy clara la articulación ideológica, como que la derecha ahora ha perdido mucho en el terreno cultural y se ve en la necesidad de buscar intelectuales para articular un discurso. Hasta ahora como que la reacción ha sido política, pero no intelectual, ¿no? Bueno, lo está haciendo, todo esto está en crecimiento, digamos, es muy verde. Vos pensás que algunos de estos partidos recién se fundaron en 2012, 2013, y el contraataque intelectual también está muy verde. De hecho, el libro que ustedes escribieron respecto al marxismo cultural, yo había hecho trabajos anteriores y en español no hay prácticamente, ¿eh? En español no hay sobre esa temática. Es decir que recién, muy últimamente se está empezando a tomar conciencia respecto a que el marxismo ya no está viniendo de mano de los presupuestos económicos de toda la vida, sino que se están infiltrando por otros canales. Esto se sabía hace muchísimo tiempo, pero que creo que se está empezando a tomar conciencia recién hace poco. ¿Por qué? Porque hace poco también han eclosionado los hijos del marxismo cultural, ¿no? Toda la agenda de género también se impuso hace poco. Hace 10 años probablemente era muy impensado, más en la Argentina. Así que sí, yo creo que al marxismo cultural todavía le falta desarrollo, es decir, que todavía podemos ver una avanzada todavía más profunda, más totalitaria incluso, pero ya se está empezando a gestar lo que es la reacción y eso es lo importante. Sí, acá en la Argentina creo que tenemos para unos años más, ¿no? De marxismo cultural. Estos días leía el tema del proyecto de paridad para la Cámara de Diputados en Provincia de Buenos Aires y son cosas que van a salir como tubo, porque eso prácticamente no hay oposición a ese tipo de cosas y no hay un ambiente cultural que tampoco reaccione ante ese tipo de cosas por el momento, ¿no? Sí, vos fíjate que tanto las leyes de género como la ley de matrimonio, entre comillas, igualitario, fueron votadas por unanimidad, si mal no recuerdo. Es decir, que no hubo ningún debate de ninguna naturaleza. Todos levantaron la mano. ¿Por qué? Porque ya se impuso, ya es una imposición, digamos, aceptada, el hecho de que, bueno, si uno está en contra de eso, está en contra de las mujeres, digamos. Acá en la Argentina está muy verde el trabajo porque primero no hay ningún grupo político que represente una contradicción seria respecto a eso. Yo creo que, bueno, estuve hablando con alguna gente, digamos, de algunos partidos nuevos de liberales que están surgiendo y a mí me parece que frente al marxismo cultural hay que poner el acento más en la cuestión cultural que en la económica. Lo que pasa es que la Argentina es un país tan atrasado que todavía no solucionamos el problema económico, así que imagínate pensar en otro tipo de cosas. Es decir, acá hay que llegar al siglo XVIII primero y después pensar en otro tipo de desarrollo. Esa es la complejidad que tiene la política, el terreno argentino. Si mal no recuerdo, el llamado matrimonio igualitario fue votado, tuvo votos disidentes, varios. Incluso uno fue el de Michetti, que hace poco dijo que se arrepintió de haber votado en contra, porque la corrección política es espantosa.
Pero bueno, sí, es cierto que hoy ya el resto de las leyes son unánimes. Este tema del cupo que mencionaba Pablo. Sí, pero el de identidad de género creo que fue. Ah, No sé si hubo abstenciones o ausentes, pero yo creo que no hubo votos en contra. claro. Ese puede ser. Yo me refería al matrimonio. Sí. Hubo, los votos fueron ajustados, pero bueno, se terminaron impusiendo, ¿no? Pero, Imponiendo. Vos, ¿vos dónde sí, estudiás? ¿En la UBA? disculpame una cosita respecto a esto, Sí, porque es interesante. Hoy dentro de los grupos más radicalizados del marxismo cultural, se vio al final a esto del matrimonio igualitario como una derrota. Y es una de las razones por la cual el marxismo cultural ha cambiado de nuevo de sujeto. ¿Por qué? Porque vos fíjate que el principal problema con el obrero, digamos, como sujeto revolucionario, es que era el perfecto representante de la estructura familiar, que según Engels y muchos marxistas más adelante, representaban como el origen de la concepción de propiedad y por lo tanto del capitalismo. Entonces, que el homosexual, que es el sujeto marginal por naturaleza, después de tanta marginalidad, su primera gran aspiración política sea casarse y adoptar hijos, es decir, hacer una suerte de remedio de familia, y es como una derrota cultural para lo que los tipos suponían que era una suerte de ruptura con respecto a esa estructura familiar, porque es la estructura familiar en sí la que de alguna manera es combatida por el marxismo cultural. Claro, como una caricatura del orden conservador. Claro, es una caricatura, o sea, aspiran generalmente a aquello que supuestamente los margina. Vos sabés que me acuerdo cuando se estaba debatiendo todo esto en el año 2010, creo que fue. Estaba todavía el Papa, era Benedicto XVI. Bueno, sigue siendo hoy Papa como Papa emérito, pero digamos, era Benedicto XVI el Papa. Y había un chiste en página 12 de dos curas que hablaban entre sí, ¿no? Entonces el chiste decía, acaba de decir el Papa que tenemos que apoyar el matrimonio homosexual. Y entonces el otro, que el dibujito, el otro cura dice, ¿cómo el Papa va a decir? Sí, ¿por qué dice esto el Papa? Y porque es el único sector poblacional que se quiere casar. Me ha Y parecido claro, muy gracioso. claro, Y claro, refleja esto que estás contando. sí, sí, exactamente. Y eso, bueno, fíjate que hoy en día un sujeto, digamos, que se está ensayando hace mucho es el delincuente también, claro. ¿no? El delincuente es otro sujeto muy valorizado por el marxismo cultural, especialmente por Foucault. O sea, ¿cuál es el siguiente paso, no? Porque se van descartando. El travesti también quiere lo mismo, quiere casarse y tener hijos. ¿Quién va a ser el próximo? El pedófilo, por ejemplo, es otro sujeto al que no sé si en algún momento se van a animar a ponerlo en la mesa como una suerte de víctima del sistema patriarcal y la mar en coche. van avanzando de a poquito. Claro, van descartando sujetos. Claro, claro. Bueno, el caso este del cupo para mí es un caso típico, o sea, este es el principio esto, lo del cupo en la Cámara de Vos fíjate, Diputados para después avanzar a otras cosas y después vendrá el cupo a los transexuales y vendrán avances hasta sobre el sector privado inclusive. sí, ya hay en muchos países de Europa eso. Pero vos fíjate lo nefasto que es esto del cupo, ¿no? Porque en definitiva es una cosa degradante porque es una suerte de condescendencia machista, si lo vemos bien. Claro. El cupo, como decir, bueno, las mujeres son unos sujetos más o menos inútiles, entonces hay que darle espacio. O sea, ese es el planteo que se deja ver. ¿Por qué? Porque por ellas mismas no pueden llegar. Claro. Entonces es una suerte de sujeto en minoría de edad. La mujer está planteada desde esta perspectiva como un sujeto en minoría de edad al que hay que asistir, al que hay que proteger, es una condescendencia machista, como por ejemplo darle a la mujer el asiento en el colectivo, ¿no? Bueno, no es es caballerosa, pero digo, según las lógicas, digamos, del feminismo radical, más radical, esto sería una suerte de condescendencia, es la consagración de la idea de la mujer como sujeto débil, Vos sabés e que incapaz de valerse por sí mismo. si esto va avanzando, ¿no? Entonces si se pone el cupo femenino y después el cupo a
a los tehuelches y después el cupo a los homosexuales, porque Claro. cada sector va a querer, vamos, y aunque en el marxismo cultural no lo diga, estamos retornando a la estructura corporativa del Congreso fascista de Mussolini, donde cada corporación tenía determinada cantidad de diputados. O sea, empieza a haber una estructura legislativa en torno a corporaciones que hacen lobby Todo vuelve. y pujan por tener una representatividad. Nosotros somos, qué sé yo, no sé, ahora somos travestis, queremos tener 3 diputados. Bueno, La patria travesti, la patria homosexual, la patria... no, o discapacitada, yo soy claro. evangelista. Nosotros somos evangelistas, no importa, no es contra ellos. Somos evangelistas. Queremos tener un espacio de representatividad porque la mayoría son católicos, entonces nosotros queremos un cupo. Cada 5 católicos un evangelista, qué sé yo. ¿Por qué no? ¿Por qué cada sector no va a tener la potestad de reclamarle algo? No, es que la va a tener, no te quepa la menor duda. Seguramente que es así. No, o bueno, a ver, los sujetos de derecha identitaria también somos una minoría y tenemos que reclamar Claro. nuestro cupo porque no tenemos representación parlamentaria alguna. O sea, ¿Hay algún una buena diputado? forma es llevar al absurdo todo esto plantea. Claro, Vos, Pablo, estás solo, porque no hay un solo libertario en el Congreso tampoco. claro. Tenés que hacer lobby con No, yo exigiría el 100% del cupo de libertarios. pero no te lo van a dar, tenés que buscar, tenés que negociar ahí. Si, Claro, de a poquito se van. mira, si tenemos en cuenta que tenemos una constitución, la que tenemos, deberían ser todos liberales los que deberían estar en el Congreso, y los mismos jueces deberían ser todos Sí, liberales, ¿no? hasta la segunda reforma, digamos. Bueno, Ahí sí, tenemos dos Pero la reforma constituciones. 94 ya abrió la puerta Sí, para que sí. venga Sí, cualquiera. las del 48 No, y también. la anterior también. Ahora, vos hablábamos antes de partidos políticos que han surgido en los últimos años, de esta nueva derecha, pero que no tienen referentes intelectuales, ¿no? Así a nivel mundial. Y pienso que acá en Argentina es inverso, o sea, acá no hay ningún partido político, pero creo que sí habría referentes intelectuales de esta nueva derecha. ¿Cómo lo ves vos, Fernando? Y mira, los referentes que hay son muy localizados, o sea, en cada país. Ahora hay referentes intelectuales propiamente dichos, no hay. Yo creo que es una cosa que se está surgiendo, que está recién empezando, y en general los grandes intelectuales no es que generan la idea y después toda una serie de cosas se mueven a su alrededor, sino que ven una serie de cambios y empiezan a reflexionar. Esto pasó siempre, digamos, en la historia. Yo creo que en este momento hay sobre todo en las generaciones más jóvenes, se está empezando este tema es un tema de inquietud en las nuevas generaciones. Por lo tanto, es un tema que en algún momento se va a desarrollar y va a terminar surgiendo algo. Pero por ahora es algo muy caótico, es como una suerte de reacción y a veces de mofa, a veces tiene facetas humorísticas contra lo que es el avance del marxismo cultural. Pero en lo propositivo, que ahí es lo más complicado, bueno, ahí creo que veríamos una serie de heterogeneidades mucho más marcadas, porque no todos frente al marxismo cultural presentan las mismas soluciones. Yo creo que la más notoria de todas es una suerte de regreso al Estado-Nación como unidad política fundamental frente a lo que son los globalismos, ¿no? Los regionalismos. Bueno, la idea, por ejemplo, que hubo acá del UNASUR, de crear una suerte de Frankenstein político, de mega Estado, y bueno, que según lo que nos enseña la historia, ese tipo de megaestados multiculturales siempre terminan muy mal, o sea, son experiencias muy, muy traumáticas. Ejemplo, Yugoslavia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Cuando vos juntás una serie de gente de distintas culturas, con distintos intereses, con distintas historias, y encima en un contexto fragmentado, es decir, poner un cuarto es de tal grupo, otro cuarto de tal grupo,
siempre se generan fricciones muy grandes, porque la fricción principal es, bueno, está bien, cada uno tiene su religión, etcétera, pero ¿quién impone las normas y las leyes sociales? A ella es más complicado y aparte no hay ninguna integración, porque ¿quién se va a integrar a quién si los grupos tienen igual magnitud? Y eso terminó generalmente en genocidios, ¿no? Terminó en la Primera Guerra Mundial, terminó en el genocidio armenio, terminó en las guerras de Bosnia y en África también, donde se delinearon, se dibujaron varios países sin importar la configuración, digamos, étnica, historia de eso, terminaron, bueno, todavía siguen en guerra civil. Entonces la idea de caminar hacia megaestados, digamos, en engendros multiculturales, multinacionales, que no se rijan por ningún fundamento histórico, cultural, y es repetir las experiencias del pasado que ya nos han conducido, digamos, a situaciones muy desagradables. Por eso cobra nuevamente fuerza la idea del Estado Nacional. Bueno, Fernando, la verdad que se nos fue el tiempo, un placer haber hablado contigo. No sé si habías hablado antes en radio, pero no, la primera vez. Fuiste sumamente natural, ¿no? Y bueno, fue muy ilustrativo. Y te hago una pregunta más. ¿Vos estudias en la UBA? Sí. ¿Y te sentís muy solo en esta manera de pensar, en filosofía? ¿O hay gente que ascribe a lo que vos estás sosteniendo en esta conversación? No, en general son todos de izquierda. Se me han acercado algunas veces un par de tipos que estaban más o menos a favor, pero bueno, en general donde uno más aprende es conviviendo con el enemigo, conociendo absolutamente todos sus argumentos y por dónde va, por dónde viene, así que yo estoy Decía San Agustín que hay que aprender de los herejes porque ellos nos van a señalar nuestro punto débil y sabemos cómo tenemos que movernos. Está bien. Claro, y nada mejor que la uva, que es la boca del lobo, de donde surge todo esto. Toda esta podredumbre ideológica, ¿no? Claro. Bueno, placer, Fernando, gracias. Bueno, igualmente. Muchas gracias, Saludos Fernando, un abrazo y hasta la próxima. Abrazo, Donito. Bueno, hacemos el último cortecito y volvemos para despedirnos. Bueno, ya estamos pasaditos de horario, así sobre el final de este que fue el capítulo 10. ¿Qué sé yo? Como decimos, adelantamos programas, después bajamos programas. Capítulo 10 de Iniciativa Privada. Así que, bueno, el jueves que viene entonces va a haber un programa especial sobre Ayn Rand. Y luego volveremos a los tradicionales otra vez. Un programa biográfico sobre la trayectoria y sobre el pensamiento de Rand, ¿no? Así que me imagino que lo habrás disfrutado. Sí. Así que, bueno, nos despedimos entonces y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.